Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos acá con Silvana Canciani. Es la presidenta de la Comisión de Vecinos de la calle Irala y adyacencias del barrio de La Boca, quienes lograron en el año 2006 la inauguración del Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín, el primer parque de flora nativa de la ciudad de Buenos Aires, con diseño participativo. Bueno, bienvenida Silvana, muchas gracias por estar acá en este conversatorio para el Normal 4. Bueno, te escuchamos cuando quieras. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad siempre de difundir, ¿no? No es todo lo que logramos y lo que todavía podemos seguir haciendo. Nosotros nos juntamos en el año 1999, me refiero a los vecinos de la calle Irala, que éramos muy poquitos en ese momento, porque hubo un desvío ilegal del tránsito pesado. Y cuando empezamos a ir a las reuniones en el CGP3 en ese momento, nos dieron un resumen de 9 hojitas donde estaban los lineamientos estratégicos del Plan Urbano Ambiental que estaba en estudio en ese momento. Y bueno, si querés ir pasando las diapositivas, bueno, y ahí nos enteramos que el proyecto era una más. Que todo lo que eran las playas ferroviarias que estuvieran desafectadas del servicio de la ciudad de Buenos Aires, en algún momento iban a pasar a la ciudad para ser usadas preferentemente como espacios verdes de uso público. Nosotros estábamos detrás de la estación o de lo que se conoce como Casa Amarilla, que antiguamente era una estación de tren, de cargas, y bueno, hay toda una parrilla ferroviaria. Y esas tierras eran nacionales y después quedó una muy chica porción, que es la que nosotros conseguimos como parque, para del Estado Nacional, sigue siendo propiedad de ellos, que se cedió a la ciudad para este proyecto comunitario. Pero bueno, ahora voy a contar bien la historia. En esta diapositiva pueden ver donde señala la flecha, más o menos cuál es nuestra ubicación geográfica. Se ve ahí la vuelta de Rocha en primer plano, el riachuelo, y casi 20 cuadras más allá está esa playa ferroviaria que llegaba hasta la avenida Brown, enfrente del Hospital Argerich, para que se den una idea, y muy cerca de las dársenas del Puerto Madero y de la ciudad, ¿no? Toda. Es como un margen de la ciudad en el barrio de La Boca. Una diapositiva más. Esta es una vista aérea en ese momento, año 2000 aproximadamente, que como verán estaba todo pelado. Abajo, a la derecha, se ve la cancha de Boca, y lo que se ve a la izquierda, que es como una franja muy larga, es el parque que supimos conseguir. A la derecha está en el límite que se ve que empiezan las casas, esa es la avenida Brown, y todo eso que nosotros también queríamos que fuera un gran espacio verde de uso público, ahora ya está construido o cedido al Club Boca Juniors. Una más. Esta es una vista desde las torres de la CMB, lo que se ve atrás que dice ahí cancha de Boca. A la derecha tenemos la calle Irala y a la izquierda dice Casa Amarilla. Y también es importante ahí describir, ven que hay como un puentecito, eso es como una grúa donde levantaban los contenedores de los camiones. Esto era como una subconcesión del servicio ferroviario a un lugar que se llamó Terminal Multimodal Casa Amarilla, y que era como una especie de dormi de camiones donde se bajaban algunos contenedores. No tenía mucho uso. Una más. Este es el puentecito. Ven que es una playa de transferencia de cargas. Con eso que se ve que está colgando, sacan los contenedores, sacaban, ya no está más.
pero a la izquierda, atrás, se ve la cancha de Boca, y esto en general lo usaban para estacionar autos los días de partido. Ese era el uso más intensivo que tenía. Una más. Bueno, nosotros presentamos este proyecto en el año 2000 en una carilla primero con 2 firmas y después con 220 firmas de los vecinos abrimos un expediente. Ese expediente en el gobierno de la ciudad pedíamos, en nuestra inocencia, que fuera un parque público con apertura de calles y que álamos y frutales podían dar sustento a los pájaros y a los árboles y y árboles y que también, por supuesto, Casa Amarilla formara parte de esto. Nosotros en ese momento era como que todavía éramos muy pocos vecinos porque justamente a la izquierda no teníamos vecinos, estaban habitadas muy recientemente las torres de la Comisión Municipal de la Vivienda, y a la derecha tenemos todas casitas bajas, o sea, muy poca densidad de población. Bueno, nos contestaron que era convergente con lo que decía el Plan Urbano Ambiental y todo eso, oficialmente, ¿no?, en el expediente, pero en septiembre del 2001 salió este proyecto en el diario Clarín, donde querían convertir, está a la izquierda, no sé si lo pueden ver en la pantalla, querían convertir en 4 manzanas de complejos de edificios y una placita verde en el medio. No sé si lo llegan a ver o si lo podés señalar vos con el cursor, Pablo. Y además compensaban la superficie edificable de 11, lo que iba a ser, o lo que nunca fue, mejor dicho, el corredor verde del oeste, en Casa Amarilla. Cosa que en los mismos documentos estos de los lineamientos estratégicos del Plan Urbano Ambiental decía que no podía compensarse superficies entre playas ferroviarias. Una más. Bueno, como verán, eso fue como una especie de afrenta, ¿no? De cómo un proyecto, cuando nos contestan que el nuestro está bien y que es viable, un proyecto para llenar de edificios, y bueno, ahí fuimos a la Defensoría del Pueblo, que en ese momento estaba de adjunto Elio Brailovsky, y él nos dijo que existía algo que se llamaba iniciativa popular, que no se podía hacer nada contra una política pública porque este proyecto tenía pedido de preferencia, era un proyecto del Ejecutivo, en ese momento estaba Aníbal Ibarra en el gobierno de la ciudad, y tenía pedido de preferencia, esto es como una especie de tratamiento urgente en la legislatura. Todas las leyes que son de cambio de zonificación en la ciudad son de doble lectura y llevan audiencia pública. Bueno, entonces Brailovsky nos dice, ustedes pueden presentar un proyecto que diga lo que ustedes quieren en la legislatura por iniciativa popular. Lo único que es largo, es engorroso, porque la ley 40 dice que tenés que juntar el 1,5 del padrón electoral de la ciudad, que significa, la ciudad tiene menos de 3 millones de personas, casi 40.000 personas. Bueno, para un grupo chico como nosotros era una tarea titánica, pero de todos modos lo intentamos. Hicimos el lanzamiento de la iniciativa popular en la escuela del barrio acá, Alfredo Palacios, conocido como Catalina Sur, el 1 de agosto del 2002. Ahí está Nana Bevilacqua, que era la defensora adjunta de la Defensoría de la Nación, la diputada Beatriz Baltroc, que fue también muy importante para nosotros porque mientras hacíamos todo este proceso descubrimos que no se contraponía que la iniciativa popular la levantara el proyecto un diputado, y ella lo levantó. En ese momento estaba sola en la legislatura, no integraba ningún bloque. Y también nos acompañó otra persona muy importante en lo que fue siempre la defensa de los espacios verdes de la ciudad,
que es el arquitecto Osvaldo Guerrica Echevarría, que formaba parte, fue el fundador en realidad, de la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos. Esta era una red de muchas organizaciones, tanto de la ciudad como del área metropolitana, donde nosotros aprendimos muchísimo, pero además nos dio el lugar para hacer conocer el proyecto. Se hacían muchos encuentros y, bueno, en uno de esos encuentros, nuestro proyecto, que había sido de álamos y frutales, una señora dijo, ¿y por qué no de especies autóctonas? Entonces fue esto muy revelador porque sí, nos pareció fantástica la idea y de hecho en esta ley de iniciativa popular, este proyecto lo incorporamos y las planillas decían parque temático de espacios autóctonos, de especies autóctonas en Casa Amarilla. Una más. Bueno, empezamos a juntar firmas en la Reserva Ecológica, en el Foro Social Mundial, en todos lados, en la Feria del Libro, en el Parque Lezama, y muchos vecinos se llevaban planillas para hacer firmar. Y bueno, a medida que íbamos, esto es una herramienta muy importante que ahora también usó la gente para defender Costa Salguero, pero ellos sí llegaron a las 40.000 y pico de firmas. La legislatura tiene que corroborar, va corroborando las firmas que uno va entregando, que no estén duplicadas, que sean originales, que no haya ningún tipo de falsedad. Una más. Bueno, ahí está Rosa. Como verán, nuestros carteles son muy boquenses. Ahí dice atrás, sí al parque público en la Boca, participe con su firma. Para ubicarlos también, allá está mi perrito, Félix. Para ubicarlos también en el ambiente, si se quiere, sociopolítico del momento, estábamos en 2002, veníamos de la crisis del 2001, que ya nos había agarrado con este proyecto, ¿no? Y juntos, con lo cual fue muy importante para nosotros porque ya éramos un grupito de vecinos conformados con un proyecto y las asambleas, que en ese momento había muchos, se llevaban también planillas para firmar y nos invitaban a participar y a contar el proyecto. Así que fue un momento de gran participación ciudadana, de mucha ebullición social y que nosotros agradecemos haber tenido ya el proyecto en su génesis y armado, porque fue muy importante todo ese momento sociopolítico para que también el proyecto tuviera éxito. Una más. Bueno, así fue que nos convertimos al mes y medio, teníamos las primeras 4.000 firmas en el primer proyecto de iniciativa popular de la ciudad que llegó a la promoción. Como no había nadie que lo hubiera hecho antes, que se hubiera usado así esta herramienta que está en la Constitución de la ciudad, nos costó mucho que lo concretaran, es decir, que hicieran la publicidad. La ley dice que a las 4.000 firmas, tanto la legislatura como el gobierno tienen la obligación de difundir el proyecto en todos los medios públicos de que dispongan. Así que salió en las radios, hicieron estos folletos y también vía pública, después de que presentáramos una carta documento para que cumplieran con esa obligación. Otra más. Bueno, logramos, ahí también fue muy importante otra gente que tuvimos, porque todo esto fue con muchos consensos, tanto en la legislatura como con el gobierno de la ciudad, con funcionarios de LONAVE, de muchos espacios, para que, entendieran que nosotros queríamos este lugar para uso público, que no era privatizar nada y que además era una mejora en la calidad de vida de mucha gente. Así que el 31 de julio del 2003, en ese momento Néstor Kirchner era el presidente y Aníbal Ibarra todavía estaba en el gobierno,
se firmó el convenio que incluyó también otros lugares que se cedieron terrenos de la nación a la ciudad para distintos proyectos de este tipo. Una más. Bueno, ahí pasó algo, por supuesto, siempre hay gente interesada en apropiarse de lo público. Una vez firmado el convenio, nos llenaron el espacio de contenedores para evitar, frenar, ¿no?, cualquier tipo de avance hacia conseguirlo como espacio público. Todavía había gente que insistía que era mejor y más desarrollo construir ahí, porque tienen una idea, yo creo, y mis compañeros de la comisión también, equivocada de cómo debe ser una ciudad. Nosotros pretendemos que la gente se incorpore a la trama ya edificada, particularmente en el barrio de La Boca tenemos muchísimos lugares ociosos. Esto dio lugar después a la Ley de Emergencia Urbanística y Ambiental de La Boca, de la cual fuimos una parte activa muy importante. Y bueno, después los invito también a que lo conozcan eso en la página, porque es un proyecto que creo que tiene que ver con algo que se habla mucho, pero que no se concreta, que es el uso de los inmuebles ociosos. Y como dije antes, la ciudad de Buenos Aires tiene menos de 3 millones de habitantes, nunca creció en 40 años, y sin embargo sí creció exponencialmente su capacidad, su construcción, sus áreas construidas, sus metros cuadrados. En el censo del 2010 había 367.000 inmuebles ociosos en la ciudad. Así que imaginen lo que va a dar ahora el nuevo censo cuando estén listos los cálculos. Una más. Acá parte del uso que les decía intensivo los días de partido. Bueno, por supuesto que cobraban por estacionar los autos ahí. Una más. Y tuvimos que presentar un amparo y en ese momento nos tocó el juez Gallardo y dio lugar al amparo y se logró la clausura del predio y se tuvieron que llevar los contenedores. Ahí quedó con custodia policial. Fue, la verdad que yo lo cuento ahora, parece muy sencillo, pero fue todo muy, muy intenso, por decirlo de alguna manera. Requirió muchísimos trabajo de reuniones, de textos, de difundir, de mandar a la prensa, de convencer a funcionarios, a vecinos. Estamos muy orgullosos, pero también queremos que se sepa que dio mucho trabajo. Una más. Bueno, clausuraron el predio. Esta foto por ahí para algunos no dice nada, es una franja de clausura nada más, pero como les dije recién, para nosotros fue un logro muy importante porque, bueno, en adelante se pudo empezar a hacer todo lo que después se convirtió en el parque público. Una más. Después también teníamos otro problema grave, que alguna gente decía que nosotros queríamos partir el Club Boca Juniors en la mitad, porque en el convenio que se cedió a la ciudad, de nación a ciudad, decía que la apertura del paso a nivel, la calle, tenía que ser en Aristóbulo del Valle y no en Wenceslao Villafañe, porque hasta ahí llega la parrilla ferroviaria. Como ellos usan ese lugar como propio, aunque no les pertenece, y seguimos ahí con un expediente que no se cumple, que no se concreta, aunque es del mismo gobierno de la ciudad, tenemos muchos problemas de conectividad en la zona. Y bueno, nada, a alguien se le ocurrió hacer una conferencia de prensa para hacer una cuestión político-partidaria, y nosotros tuvimos que ir a explicar de qué se trataba. Y bueno, fueron momentos también muy álgidos, porque siempre existe, o sea, ahí no le decíamos fake news todavía,
pero sí, las noticias falsas como que uno pretendía avanzar sobre algo que no correspondía, cuando en realidad era una cuestión técnica de la operatoria del ferrocarril y una cuestión que estaba en el convenio, no un capricho de los vecinos que pedíamos el parque. Una más. Bueno, mientras el proyecto que habíamos presentado a través de la diputada Beatriz Baltroc tuvo un primer tratamiento donde 2 diputados se dieron vuelta a último momento y no tuvimos las 31 firmas, cuando lo volvimos a presentar en el año 2002, perdón, 2000, sí, o 2003, no me acuerdo ya, perdón. No, 2003, ya con la mensura del convenio de cesión de Nación a Ciudad, o sea, ya estipulado exactamente qué era lo que iba a ocupar el parque, y tuvimos la primer lectura en la legislatura de la ciudad, ya con acuerdo, porque hubo que convencer a todo el arco político. Ahí descubrimos en una página del gobierno de la ciudad que existía un programa de diagnóstico participativo del paisaje, que estaba a cargo en ese momento del licenciado Fabio Márquez, y se había usado para remodelar 2 plazas ya existentes. Y nos pareció una idea como brillante hacer con diseño participativo desde cero, por primera vez para un espacio público, el parque nuestro, y que así como la gente había participado firmando, convenciendo, trayendo más gente para esta idea del parque, que estaba bueno que siguiera la participación en el diseño. Bueno, también costó convencer porque estaban desarticulando ese programa, de que lo sostuvieran hasta que se hiciera esto por lo menos, para que pudiéramos aplicarlo. Lo metimos en la audiencia pública como un tema que era de interés nuestro, y logramos que se hiciera con esta metodología, en realidad, que es muy importante y que recomiendo que también después la vean en detalle en la página a la izquierda, porque implica que los vecinos digan qué esperan del lugar, qué quieren cuál es el contenido también que esperan que haya en ese espacio. Por supuesto que lo primero que pidieron algunos fue una parrilla para hacer asado, lo cual estaba totalmente descartado porque está prohibido hacer fuego en los espacios públicos, y además, bueno, imaginen lo que sería. Pero bueno, nosotros partimos de 2 premisas fundamentales, que era que fuera de especies autóctonas, es decir, de la flora nativa de la biota rioplatense, y que estuviera enrejado, porque si no nos iban a subir de nuevo los autos los días de partido. O sea, no era que queríamos las rejas por una cuestión ideológica, sino que sabíamos que por el uso consuetudinario que había tenido el lugar y las apetencias por apropiarse de ese espacio, iba a ser muy difícil, si no, defender los jóvenes arbolitos de los autos. Bueno, fue una más, si querés pasar, fue como verán, hubo más de 70 vecinos en 2 jornadas. Fue una de las experiencias más bonitas que yo recuerde, de la gente entusiasmada, diciendo qué era lo que querían, si querían un estanque, no sé, un mástil pidieron los chicos, otros pidieron calecita. Bueno, no tuvimos eso, pero sí como juegos infantiles diversos. Por supuesto, respetando la ley de accesibilidad y tratando de que hubiera la menor cantidad de superficie con cemento, ¿no? Una más. Bueno, ahí está Rosa. Se mostraban los 4 equipos, lo que la gente había pedido, el uso de un lugar ya que existía como centro de interpretación, por ejemplo.
Una más. Y ahí está Fabio Márquez explicando que después de todos esos aportes iba a ser un diseño único y bueno, ahí estamos y pasamos una más. Logramos la segunda lectura y también logramos algo muy importante en el medio y era que fuera la Corporación Buenos Aires Sur quien se ocupara de hacer el parque, de las licitaciones, porque si no el gobierno de la ciudad iba a tardar muchísimo y como teníamos tantas apetencias sobre el espacio, tampoco queríamos que fuera un lugar, y por eso fue muy importante para nosotros lo del diseño participativo, que fuera por un concurso, por ejemplo, de la Sociedad Central de Arquitectos, porque corríamos el riesgo de que fuera un lugar muy profesional o de mucho diseño, pero alejado de lo que querían los vecinos y alejado también de los costos que nosotros queríamos que no fueran muchos, porque como les dije antes, veníamos de la crisis del 2001 en un barrio muy pobre que lo padeció muchísimo y no queríamos algo que fuera ofensivo, que fuera caro, por decirlo sencillamente. Queríamos algo acorde y disfrutable. Una más. Bueno, ahí está el 30 de octubre, festejamos las dos cosas, la ley, que ya era la segunda lectura, o sea, la sanción definitiva, y la presentación del plano de diseño participativo. Una más. Ahí están la gente del equipo de diseño comentando cómo, explicando a los vecinos las distintas cosas del plano. Es muy importante también que había un acuerdo que después no se cumplió, que 2 lotes de la esquina del parque, que eran un remanente de los edificios de la CMB, estaban integrados en el diseño. Ahí había una canchita de fútbol y en la cabeza del parque, que es como un triangulito, había un laberinto. Y bueno, esto no se cumplió, entonces lamentablemente con los años después nos hicieron una torre en uno de los lotes. Una más. Bueno, esto es parte del festejo. No puede faltar en el barrio de La Boca, la murga. Una más. Cuando empezaban la obra, también nosotros, este cartel también que para algunos quizás no diga nada, pero ahí abajo, chiquitito, nos mencionan que es un proyecto de la Comisión de Vecinos de la calle Irala y adyacencias, así que estábamos muy orgullosos de ese cartel. Otra. Ah, y también, perdón, si pueden ir para atrás. Esa pelea por el desvío ilegal del tránsito pesado que habían hecho sobre la calle Irala, que fue lo que nos juntó, al poco tiempo, al año, año y medio, lo pudimos resolver y también está el cartel de prohibido tránsito de camiones. Así que es una acumulación de... Y ese terrenito muchos años lo limpiamos porque ese remanente no se hacían cargo y ahí está también un cartel abajo a la izquierda que todavía subsiste para que la gente no tire basura y no lleve escombros ni nada. Sí, seguimos. Bueno, una de las premisas que pedimos era que el parque tuviera una continuidad visual y que no hubiera barreras visuales donde, bueno, generara inseguridad de no saber qué había del otro lado. Esta pared se había levantado, y esto lo van a ver después, que hay una piedra gigante de adoquín, porque hace muchísimos años se bajaban piedras de adoquines de los trenes de carga y se cortaban ahí y se lavaban. Y todo ese polvo que era contaminante le iba a los frentistas y la primera lucha que hubo, que nosotros no vivíamos acá todavía,
era justamente para que deje de funcionar ese lavadero de piedras y la pared para que no vuele todo ese material a las casas. Una más. Después participamos también con la gente del Parque Avellaneda en un curso para la gestión asociada del parque, que esa era un poco la idea de que tiene que seguir la participación de los vecinos en la gestión, ¿no? En una mesa de trabajo y consenso, que a veces las tenemos, a veces no, pero digamos que está en la impronta, en el ADN del Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín, que el nombre lo conseguimos en el año 2008, que sea así, ¿no? Que sea con participación ciudadana. Una más. Bueno, acá los primeros planteos de cómo se iba configurando el parque, la obra. Seguimos. Ahí ya se puede ver el estanque, el diagrama de lo que es la circulación. Una más. Otra. Bueno, esta era la primera foto que como todavía no tenía agua al estanque y teníamos que sacar el periódico para anunciar la inauguración, está puesta con Photoshop el agua, pero tiene agua el estanque. Una más. Esto es en el momento, en el año 2006. Otra. Era muy hermoso porque todos los panes de césped que pusieron florecieron, como ven ahí. Otra. Y en el año 2006, en octubre, también teníamos muchos problemas, pasa una si querés, porque la corporación quería entregar el parque al gobierno de la ciudad ya como obra terminada, pero el gobierno de la ciudad no ponía a nadie a administrarlo, no decía quién se iba a hacer cargo, y además cuando decían que iban a hacer la inauguración llovía, o sea, hubo algunos problemas para establecer la inauguración oficial, así que el 13 de octubre quedó abierto y el 21 hicimos, después de fines de semana de lluvia, hicimos un festejo vecinal. Una más. Otra. Bueno, acá está una persona muy importante, el profesor Fernando Suárez, que era el que estaba a cargo de la nave, recorriendo el parque porque no había podido estar el día de la inauguración. La inauguración vecinal, ¿no? Una más. Bueno, ahí a la izquierda ven que el estanque no tenía rejas, pero después tuvimos el problema que los chicos se tiraban a nadar y hubo que enrejarlo, algo que lamentamos, pero todavía faltan que le pongan las especies acuáticas, que eso esperamos que desaliente el uso indebido. Otra. Bueno, llegó al fin la inauguración oficial, no llego a ver yo por el reflejo exactamente la fecha, pero es en 26, creo, de noviembre, con la gente de la Corporación del Sur, bueno, y ya a partir de ahí quedó oficialmente inaugurado. Una más. Tiraron globos, que es algo que sabemos que no tiene que suceder. Otra. Otra. Ese es el primer año del parque. Hicimos un pequeño festejo. Otra más. Bueno, ahora esos edificios no se ven porque hay otro edificio adelante.
Otra. Bueno, esto era lo que era antes. Seguimos. En aquel momento. Otra más. Otra. Esa es una vista aérea del año 2008. Otra. Y esto es en una de nuestras plantaciones en pandemia. Una más. Ahí llevando arbolitos. Y ven allá los árboles después de 15 años, lo crecidos que están, 16 prácticamente. Una más. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Nosotros los invitamos a que estén en contacto a través de las redes. Tenemos página, tenemos Instagram, Facebook, y se sumen a algunas de nuestras actividades. Hicimos muchas cosas muy lindas, fue paradójico la cantidad de gente que se acercó a participar en pandemia, cómo revalorizaron el lugar, hacían cumpleaños, se juntaban, descubrieron qué importante que es los espacios públicos. Este en particular tiene un plus de interés para nosotros y para muchos ambientalistas y, no, y digamos, principiantes, que sea de flora nativa. Ese fue el primero de la ciudad. También es un orgullo para nosotros haber marcado esta, esta tendencia, ¿no? Haber puesto, como quien dice, un mojón en la historia. Y ahora ya por suerte hay otros más y se incentiva la plantación de nativas en todos lados. Hace 20 años no. Hace 20 años nos trataban de ridículos, de que pensábamos en las maripositas y los arbolitos, cuando hay otras necesidades, y todo eso que la gente dice cuando no entiende que hay que ir en paralelo con las cosas, ¿no? Que no hace falta pasar por lo que otros ya pasaron y se sabe que no funciona para, poder dar un plus hacia adelante mientras se van resolviendo otras cuestiones que, por otro lado, como vecinos tenemos límites para actuar. Así que yo creo que esto da varias pautas. Primero, como dijimos en alguna de nuestras editoriales de Llegó el Parque, del periódico, a veces mucha gente dice, no, esto no se puede, esto ya está, ¿qué lo van a conseguir? Ya está todo abrochado, ya, ¿no? Como un discurso negativo y que deja a salvo al emisor de participar en algo, total, no va a funcionar. Bueno, nosotros no podemos decir eso. Y por eso después nos metimos muchas otras cosas, que algunas fracasamos estrepitosamente, pero no podemos decir que no se puede. Siempre hay un resquicio en el sistema, un resquicio donde se puede por ahí te poner una cuota, ¿no? de mejora para todos, y eso es lo que intentamos. Y creo que de alguna manera esto de poder decir, bueno, mira, hubo una gestión de los vecinos que eran 4 gatos locos y lograron sumar voluntades y conseguir un parque público. Bueno, entonces no podemos ahora desentendernos de esto, ni tampoco dejar de mencionarlo. Así que yo lo que quiero dejar así un poco como abierto, más allá de que conozcan nuestra experiencia, de que vengan a conocer el parque, de que se sumen a participar en las actividades, en las plantaciones, es que intenten en mirar de otra manera el lugar donde están, que capaz que pueden proponer algo y llevarlo adelante, o por lo menos intentarlo. Siempre hay gente dispuesta si se la convoca para algo que es positivo.
Bueno, muchas gracias Silvana por compartir la historia del parque, que bueno, creo que la verdad es algo maravilloso y bueno, y sobre todo como vos decís, ojalá que resuene, ¿no? Para que hayan más proyectos participativos, más apropiación del espacio público y que justamente... bueno, se tome este ejemplo, ¿no? Como para pensar que sí se pueden lograr eh, cosas así cuando hay buena voluntad, cuando hay participación ciudadana, cuando se toma al espacio público como algo propio, ¿no? Como algo realmente de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y me parece importante también resaltar que la cuestión ambiental no es algo, digamos, exclusivo de los científicos ni de los ambientalistas, sino que es un tema de todos, ¿no? El, el valorar el patrimonio biocultural, ¿sí? El hecho de que sea un parque de plantas nativas no es algo caprichoso, sino que, bueno, son nuestras especies las que nos pertenecen, ¿no? Eh, Sí, no solamente va a traer mayor biodiversidad, sino que también va a requerir menos recursos de mantenimiento, de plagas, tiene un montón de tal ventajas. cual, tal cual, tal cual. Que podemos ir nosotros, ¿no? Y apreciar eh, eh, estas especies vegetales que son nativas, ¿no? Que lamentablemente por el crecimiento de la urbanización van desapareciendo cada vez más. Bueno, tenemos la posibilidad de acercarnos a un espacio público donde podemos apreciar no solo plantas, sino, por ejemplo, aves, mariposas, ¿no? Visto, digamos, a nivel ecosistémico, eh, que bueno, realmente creo que es un tesoro y es gracias a la participación de los vecinos, básicamente. Así Sí, que, y a compartir saberes, ¿no? ujú, Escuchar, aprendimos mucho, como decía antes, en la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos, en APEBU, de escuchar a otras personas, de escuchar a gente también ecologistas, ambientalistas. eh, Así que hay que estar abierto a aprender y como vos decías, hay un factor cultural, ¿no? Las especies nativas eh, no estaban ni siquiera en el imaginario. Se hablaba del gomero, de la magnolia, del ficus. la eh, rosa. claro, entonces poder inducir, incluir, no sé cómo decirlo, definirlo mejor, la cultura de las especies nativas Ujú, es también, creo que, un tema, ¿no? Una cuestión que necesita todavía mucha divulgación. ujú, tal cual. Bueno, invitamos a todas las personas, ¿no? Que quieran acercarse al Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín en La Boca, eh, a pasear, a apreciar el lugar, a sumarse a las plantaciones, ¿sí? Vamos a dejar información sobre la página, las redes sociales, como para quien quiera entrar, ver la información, comunicarse, ¿verdad? Con la comisión de vecinos. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que quieran sumarse. Además Bueno, la pasamos muy bien cuando plantamos, así que sí, doy fe, porque sí, la verdad se lo pasa muy bien, son momentos muy amenos, muy disfrutables y sobre todo... eh,
Eso lo digo por ahí desde lo personal, se logra disfrutar mucho desde ese momento, ver que uno puede contribuir, ¿no? Puede poner un pequeño grano de arena Y socializar, y ¿no? Como, socializar y hablar entre todos un poco el mismo idioma, contribuir entre todos y ver que, bueno, en esa sumatoria se logran cosas realmente importantes. El trabajo continúa, ¿no? Porque no es solo la plantación, sino que, por ejemplo, se necesita, por ejemplo, ir a regar en verano, ¿verdad? Hacer mantenimiento. sí, Eh, hemos hecho guardias de verano porque el riego no da abasto, y también jornadas de mantenimiento, jornadas de intercambio de semillas, Ujú. como visitas guiadas también. O sea, si tratamos de divulgar, difundir todo lo que se pueda y sobre todo, bueno, no descuidar el espacio público, porque si no, como todas las cosas, si no se lo mantiene, se deteriora. Tal cual. Quedan Y todos invitados. quedan todos invitados y aprovecho también para mencionar que, bueno, tiene un valor didáctico, ¿no? Muy grande también el parque como lugar para hacer salidas didácticas, ¿sí? Eh, para escuelas, jardines, aprender sobre la biodiversidad nativa, aprender sobre el valor que tiene la participación ciudadana, ¿no? En lo que es digamos, el espacio público. Así que, bueno, quedan todos invitados, después vamos a dejar todos los datos. Silvana, en nombre del Normal 4, te agradezco muchísimo No, por, por por favor. esta charla. Bueno, muchísimas gracias. Cariños Hasta y los luego. esperamos.